doblar la apuesta. Nos acompañan esta noche 3 candidatos para el próximo domingo de Fuerza Patria: Gabriel Catopodis, Mónica Macha y Diego Nani. Buenas, bienvenidos, ¿eh? Hola, Moni. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Catopodis, el gran caminante de cuántos pasos ha dado ya en toda la campaña. ¿Llevas una cuenta? No. ¿Eh? No, todavía no. Bueno, pero mucho contacto cara a cara, ¿no? ¿Qué se nota? Recogiendo, Gustavo, mucha bronca, ¿no? Mucho enojo, pero también, y quiero destacar lo que pasó hoy al mediodía en la Plaza de los Dos Congresos, con una votación realmente que hace meses era impensable. Un gran ejemplo, lo de las madres con la cartulina, demostrando que se lo puede frenar, pero también comprometiéndonos mucho más para el domingo. Lo de hoy a la mañana con esas familias que pelearon realmente sin saber si iban a poder lograr lo que lograron, demuestra que se le puede poner un límite, pero que no alcanza, y que lo único que le pone límite a Milei y a sus políticas es el ciudadano con su voto, y eso es lo que definitivamente tiene que pasar y va a pasar el domingo. Milei es peligroso, está demostrando, Gustavo, que no tiene límites, va a vetar todo, ya lo dijo, no va a revisar nada de los errores que viene cometiendo. Lo saben las madres que estaban hoy en la Plaza de los Dos Congresos, lo saben los obreros de la UOM en San Nicolás que le frenaron, le apagaron el horno, lo saben los trabajadores de la cerámica de Pilar Ilva, lo sabe cada empresario y cada comercio que en estos 2 años están viviendo peor por culpa de Milei, y que empiezan a sentir que la única herramienta para frenarlo es el voto. Total. Mónica, ¿y con qué sentimiento hay que ir a votar? Ahí decía Cristina, hay que ir a votar para ponerle un freno a tanta crueldad, para invitar a que nadie, por ahí enojado o no, pero que nadie se quede en su casa, y convocar al voto del domingo, ¿no? Sí, yo creo que es fundamental esto, que la gente vaya a votar, que más allá de tal vez algún enojo justificado, desgano y demás cuestiones que puedan estar habitándolos, es importante ir a votar, es importante ejercer esa cuota de poder que significa definir el Congreso que queremos, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Nación. Yo coincido con lo que recién decía Cato, que es fundamental la movilización, es fundamental todas las movilizaciones que se hicieron en estos tiempos para defender los derechos de las personas con discapacidad, jubilados, jubiladas, los derechos vinculados a la salud y de los trabajadores y trabajadoras en general, y eso se articula con construir más poder en el Congreso, o sea, con sostener y más que sostener, aumentar las bancas en cada uno de los congresos, porque eso es lo que en definitiva a la hora de la hora le va a poner un freno a Milei en relación a las leyes que él con las que quiere avanzar, y también en relación a aquellas que nosotros consideramos que hay que derogar, que es fundamental esa instancia, y eso es con bancas de Fuerza Patria en ambos congresos. Bien. Diego, intendente de Exaltación de la Cruz, reelecto ya en varios periodos, y ahí, digamos, Diego, en el cara a cara permanente con los vecinos, con la gente, ¿cómo estás viendo? Primero, siempre... ¿con qué sentimiento está la gente hoy el día, ¿no? Y cómo pensás que viene el domingo. Sí, yo digo que es raro, ¿no? Porque los intendentes somos la primera ventanilla, obviamente al primero que recurre el vecino, la vecina que tiene una necesidad, aquel a quien más afectan las políticas llevadas adelante por el gobierno nacional, y después vos te encontrás en la calle con este voto que nosotros buscamos la coherencia a la hora de elegir, porque el 8 de septiembre aún la gente que vota a Milei va a seguir insistiendo en que nosotros los intendentes los ayudemos o con el remedio que le sacó el presidente, el tratamiento, la prótesis, más que nada, bueno, el tratamiento de discapacitados, por supuesto, que insistamos en la obra pública, que insistamos obviamente en la transitabilidad de nuestros caminos, en obviamente hacer redes de agua corriente, de cloacas, trabajar con obra hidráulica en aquellos pueblos donde tenemos alguna amenaza de inundación con las precipitaciones abundantes. Bueno, no pasa que el vecino no te pide eso, que no te pide un jardín maternal, que no te pide la ampliación de una institución educativa, que te pide que cierres la universidad, que conseguimos hace 3 años, por ejemplo, en Exaltación de la Cruz. La gente te pide más y más, con lo cual es importante que este domingo, para que nosotros tengamos esa herramienta, yo decía hoy que nosotros hacemos la política de la excepción, lo que el presidente te dice que no, nosotros decimos que sí, pero en algún momento va a llegar el límite en el cual no podamos, entonces fortaleciendo las bancas, como decía Mónica, y trabajando obviamente para que la política, este derecho
¿no? Que la política del Estado sea esta que atiende a la necesidad de la gente. Sí, y sobre todo ahí, Cato, me parece con dos modelos totalmente diferenciados. La provincia de Buenos Aires, que es un Estado presente y que asiste en todo momento, y la crueldad del gobierno nacional que cada vez arroja más gente al descampado, ¿no? Y a Axel le robaron 12 billones de pesos. Ni destruyó el Estado, ni lo paralizó. Todos los días construyendo y empujando. Estos intendentes, 84 del peronismo en la provincia de Buenos Aires, demuestran que se puede. Hacen obra pública, tienen cuentas públicas ordenadas e invierten y cuidan todos los días a sus comunidades. Se puede hacer. Definitivamente lo que estamos planteando es que tenemos la versión más peligrosa de Milei. Ahora, yo te hablaba de bronca y de enojo, y en las últimas horas, seguramente lo va a ratificar Diego o Mónica, empieza a haber esperanza. El voto empieza a ser una expresión de esperanza porque se siente que estamos más cerca. Por primera vez en 2 años hay una decisión, una reacción, una respuesta política mucho más unificada que se va a expresar el domingo para frenarlo, pero también para abrir una puerta, para empezar a dar un primer paso. Milei nunca entendió en estos 2 años que somos un pueblo solidario, que el país cada vez que lo endeudaron y lo rifaron salió mal, que nuestra gente nunca baja los brazos y que nunca agachamos la mirada, siempre poniéndonos con mucha autoestima, con mucha claridad de defender nuestro destino y lo que somos y lo que tenemos. Esto lo mostrábamos al inicio del programa, lo que anoche le decían partidarios de Milei a la gente que había ido a protestar. Los negros para allá. Hoy el Tronco, que estaba en el programa Neura, decía los monos sin dientes que estaban anoche. Después le van a pedir el voto. Sí. No sé si lo vieron, pero escúchenlo. No. Escuchen, miren. Porque es candidato a diputado, además, de la Libertad Avanza, que le va a pedir el voto a los bonaerenses. A ver, lo ponemos de nuevo. Explotado, había muchísima gente, muchísima. ¿Qué viste? No, muchísima gente, mucha, tampoco... Mirá, yo te voy a... Tengo una foto, si querés te la paso. Había 3.000, no, ¿cuánto? Había muchos más que los que van a ver la Cristina. Alejandro, había más de 8.000 personas. No, Tronco, no tiene números. Bueno, tengo fotos. En eso los peronistas se te van a cagar de risa, boludo. Confías en una foto sacada por mí. Personas no es nada. Pero, boludo, si tenemos 15.000 del otro lado viendo, no podés decir que hay 8.000 yo es lo mucho. Que vi, tenemos que yo buscar no sé un peronista contar que gente. sepa contar. Vos acabas de decir que hay 3.000, yo te digo no. Pero, si Tronquito, no juegue contra el peronismo con números. No le pelees donde ellos juegan bien, el peronismo Tronco. me chupa el orto. ¿Qué me importa? ¿Por qué me nombrás al peronismo? ¿Qué tiene que ver el peronismo? Gracias al peronismo, Moreno está como está. Papá, ¿qué me habla del peronismo? El 83 a hoy tienen peronista ahí adentro. ¿Qué peronismo? Peronismo. Me chupa el orto el peronismo. El peronismo eran los 25 monos sin dientes que estaban tirando piedra. No 25. Y después te quieren hacer creer Pedro, sí, me calienta un poco más el agua. Te quieren hacer creer que perdieron la calle. Cuidado, el gobierno perdió la calle. 50 en Corrientes, en 82 había en Junín y ahora había 25. 25 monos, los negros que hacían esta descripción, ¿no? Sí, un discurso bien discriminador, estigmatizante, que yo creo que es eso lo que representa Milei. Cuando Milei habla con ese tono despectivo de tantos sectores de la población, tiene que ver con pensar un país para pocos, con un pensamiento elitista, y por eso el desprecio en relación a la gente del pueblo, ¿no? Es muy marcado y que da cuenta también de la crueldad que lo habita, claramente. Diego. Sí, escuchar esto claramente es pensar que viene de una persona que no tiene roce con la gente, claramente, que no entiende nada de lo que está hablando, que uno que viene de la gestión, de estar con la gente, pero hablando de sus necesidades, de sus reclamos, de sus derechos, de la realidad que le pasa a cada uno, de tener de repente un viejo en la familia a quien hay que ayudar porque la jubilación no le alcanza, una persona discapacitada en la familia, ver cómo juntás los mangos para que algún integrante tenga la posibilidad de ser el primero en la familia que pueda estudiar y tener una formación terciaria o universitaria. Una persona que habla así claramente te deja fuera todo lo que nosotros vemos a diario, que pasa. O sea, que pasa. No, pensaba que se juega el domingo, porque está bien, es un planteo respecto a Milei, es un planteo respecto al proyecto de Milei, pero
la gente puede ver que hay otra elección en octubre. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué dimensión tiene esta elección? Si es una elección que algunos por ahí dicen, bueno, no me parece del todo relevante, me quedo en mi casa, total, lo importante se juega en otro momento. Si efectivamente hay algo en juego el día domingo. No, definitivamente son dos tiempos de un mismo partido, es septiembre, es octubre, es la decisión de ponerle un límite, de ponerle un freno. Solo no podemos, tenemos que ser muchos, muchos más, y definitivamente se juegan dos modelos de países, son dos países bien diferentes. Nosotros creemos que la Argentina necesita obra pública. Milei tiene que explicar por qué no quiere que haya obras de agua y de cloaca en ningún barrio de la provincia de Buenos Aires y de toda la Argentina. Milei tiene que explicar por qué le robó a los discapacitados y le bajó los impuestos a los más ricos de la Argentina. Los 12.000 contribuyentes que pagaron el impuesto a las grandes fortunas allá en el gobierno anterior, hoy son mucho más ricos. Entonces, esta Argentina desigual no es viable, y no es viable en este país de Milei, donde los ricos son más ricos y todos los demás se empobrecieron. 2 años donde la gente hizo muchísimo esfuerzo, muchísimo sacrificio, inútil. Bueno, todos los que creemos ¿Se encuentran con eso? ¿Se encuentran con eso gente que por ahí tuvo expectativa con el gobierno y ahora se encuentra que esa expectativa está frustrada? Fueron 2 años de esfuerzo, de salarios bajos, de pagar tarifas más caras, de perder laburo, de perder derechos para la nada misma. Entonces, todos los que estamos viviendo peor en estos 2 años de Milei, tenemos que ir a votar, tenemos que ya buscar el DNI, estar muy seguros dónde hay que ir a votar, y esta es la oportunidad que tenemos, no se delega, no se renuncia. La protesta es muy importante, las marchas son siempre un puntal, pero ahora lo que va a ponerle un límite es el ciudadano con su voto. Total. No, además estaba pensando, Diego gobierna un partido de Exaltación de la Cruz muy grande, donde hay rutas nacionales hechas bolsa, las sufrimos los que vamos el fin de semana a Capilla, lo sufrimos hechas bolsa. Todavía está el cartelito de la gestión Catopodis, que prometían la ampliación, por ejemplo, a la 193. Hoy, pozo tras pozo, con los accidentes cotidianos que hay. Ahí es donde la gente también se tiene que ver, ¿eh? Sí, ahí, sí. En los pozos que te hace bolsa un auto y que muchas veces quedan vidas humanas que no arregle, que se ríe Milei, no, obra pública, vayan con un tachito y tápenla. Ahí también hay que ver cómo tal se cual, vota. Y además la explicación, porque de repente a nosotros también nos falta obra pública en rutas provinciales, pero yo nunca escuché al gobernador de la provincia de Buenos Aires desentenderse del tema, decir que va a privatizar, que te va a cobrar un peaje excesivo, que nunca lo termina haciendo, y deja la obra a la deriva de Dios. O sea, sinceramente nunca se ocupa de resolver este tema. Y contestando un poco lo que nos decían, nos preguntaba recién de qué veíamos en la calle. A ver, estamos viendo despidos, pymes que cierran, hay 40.000 despidos registrados en el Día de la Industria. La verdad que no había nada que celebrar, gente que se queda sin laburo, los inversores que han invertido en maquinaria para ponerse a producir en el país, productores de telas en San Antonio de Areco. Visité el otro día a un productor y sinceramente hoy tiene el depósito lleno porque no puede vender su tela, porque han abierto la importación y de China lo que venga es prácticamente imposible de competir. Entonces se siente y mucho, y asoma ahora el desempleo, que realmente es lo que nos está preocupando, que no se puede producir en el país por una decisión tomada por el presidente de la Nación, que es la apertura de las importaciones. Es una elección pareja, como dijo el presidente, de escenario de empate técnico. ¿Ustedes ven eso? ¿Qué escenario ven de cara al domingo? Los últimos números que tenemos es que estaríamos con alguna ventaja, no muy abrumante, pero una ventaja Fuerza Patria. Esa es la última. Yo creo que ahí también es de algún modo insistir con cómo empezamos este momento, ¿no? Que es que la gente vaya a votar. Eso creo que es lo fundamental, ¿no? Que un poco lo que vimos en las elecciones en otras provincias es la baja participación. Creo que Corrientes es la primera provincia que marcó una diferencia. Por eso es fundamental que la gente participe, que vaya a votar. Y con un panorama que sí, pareciera que está un poco mejor, pero creo que el punto es ese, que participen, ubicar para mí que a veces cuando es una elección legislativa pareciera como que es puesto menor, pero esta elección legislativa es muy importante porque verdaderamente si hay un lugar que puede consolidar una oposición a Milei hoy es el Congreso Nacional, es el Poder Legislativo, el Congreso Nacional y el Congreso Provincial, son los poderes legislativos. Cato,
¿Notás cómo impactó en la calle, vos que estás todos los días subido a un tren? El caso Españolo, ¿lo notás que impactó? Por lo obsceno, pero es la carta que tiró el castillo de naipes, ¿no? De cartas. Es el último golpe porque había algo que venía ocurriendo, ¿no? Había algo que se estaba condensando, primero de angustia y de frustración, pero después de enojo, y que tiene que ver con que la plata no alcanza. Lo que marca esta campaña definitivamente es el bolsillo. Milei fue elegido para resolver una larga crisis económica de la Argentina y fracasó. Los resultados son muy malos, nos metió en una recesión brutal y lo que él llama ahorro fue un ajuste que realmente nos va a salir y nos está saliendo muy caros a los argentinos. Y déjame decir nota al pie, algo que yo vi en las últimas 10, 15 reuniones que tuve y que compartí en algunas con Mónica, el rol de la mujer. Cuando el domingo contemos y miremos el escrutinio, estemos atentos a cuál fue el rol y la tarea de la mujer en esta levantada. Hay una marcha más que tienen ellas, hay una fuerza que sale no sé de dónde, hay una decisión muy clara y muy firme de ponerle un límite a Milei el próximo domingo. Es la que para la olla siempre. Y es la que está, claro, en lo cotidiano también sosteniendo las niñeces y adolescencias, hasta que construyamos una cultura distinta donde la corresponsabilidad sea un hecho, pero mientras transcurrimos eso, lo cierto es que las mujeres están en los comedores, en los merenderos, yendo a las instancias que tienen que ver cuando hay niños, niñas con discapacidad, sosteniendo a los adultos mayores. Así que yo creo que hay una fuerza muy, muy potente ahí y que ya lo demostramos en el 2023, ¿no? Que la mayor cantidad de mujeres no votaron a Milei y me parece que eso también es parte de un activismo de mujeres y feminista que está también muy presente. Quiero volver a la pregunta del caso Españolo. Hoy hubo una diputada que en la sesión dijo que en la calle se siente, se habla, están las canciones. ¿Ustedes lo ven a eso? ¿Les hablan de un caso de corrupción, de este caso en particular? ¿Les mencionan a la hermana del presidente? Sí, claramente. Lo de la cripto tardamos una semana en entender de qué se trataba. Estos son coimas. Fueron durante semanas ningunearon a las familias de los discapacitados, se pasearon por todos los programas denunciándolos con pensiones truchas, después los hicieron hacer colas bajo el sol y bajo la lluvia, y ahora nos enteramos que les robaron, que curraron, que coimearon. Entonces, está todo a la vista lo que pasa con el bolsillo, pero también está muy a la mano del oído lo que pasó con esos audios. Son ellos los que explican y dan detalles. La verdad que no hay que agregar mucho más a todo lo que está pasando, y en ese marco claramente el que está más cerca de la política y el que está más lejos de la política está enterado de que el gobierno le robó a los discapacitados. ¿Y les pasa de encontrarse con gente que está decepcionada o avergonzada? No sé si, avergonzada es como, hacerse cargo de que tal vez uno apostó y que eso no fue así, no fue como pensaba. Tal vez es como, no sé si públicamente o en las conversaciones que podamos tener, eso por lo menos a mí no me tocó escuchar eso. Pero sí una cuestión vinculada como a cierta decepción, porque en definitiva, todo lo que es la debacle económica, social, que nos toca a todos, que tal vez tenemos como el ejemplo más claro con las personas con discapacidad y todo ese proceso de marchas, el lograr, el rechazar el veto y demás, que pone de manifiesto la situación, y junto con eso las coimas, ¿no? O sea, yo creo que esta situación de las coimas y toda lo que se construye, o lo que nos vamos enterando a partir del caso Españolo, es que hay una lesión a una cuestión valórica que plantea Milei, ¿no? Y ahí hay como que se cae también una máscara, como que todo esto que él decía en definitiva termina siendo una mentira. Y me parece que en ese punto también hay una lesión no solamente a su ineficacia como gobernador, como presidente, a esto de generar mejores condiciones de vida, que claramente no las logró, sino que además es un corrupto. Entonces me parece que eso
eso lo lesiona doblemente. Y en el pueblo cariñosamente le digo, ¿no? No, sí, claro. ¿Se ve? Hay No, sí, gente claro. que te dice, y yo lo voté, pero no lo voto de nuevo. No, pero además en el pueblo lo que pasa es que ya es una seguidilla de hechos que de alguna manera enturbian la imagen presidencial, porque arranca con la CryptoGate, obviamente después están las valijas no auditadas que entran al país, después está la contratación de servicios por parte de la nación a empresas vinculadas con funcionarios, y ahora esto. En muy poco tiempo, obviamente que ya una cosa tras otra se empieza a perder obviamente la credibilidad de alguien que venía al grito de voy a terminar con la casta, voy a terminar con estos actos de corrupción que están instalados en el Estado, siempre con el Estado. Bueno, la gente empieza a entender obviamente que no es así. El Estado es el que te cura, es el que te enseña, es el que te cuida y es el que hace obra pública. El Estado no es el que viene a hacer este tipo de, Claro, en todo caso es de maniobras, ¿no? un gobierno que pide coimas y un ámbito privado que las paga, ¿no? Total. También. Sí, sí, hay que tener Siempre en es de a dos. Sí. Bueno, les agradezco, éxito para el domingo. Gracias. Diego Nani, que es intendente de Capilla, por ahí nos puede revelar cuál es la esquina de Capilla donde Lilita se encuentra con el novio de 95 años. Ahora va a ser la esquina Carrió. Ahora todos los que vayan a Capilla, que va mucha gente los fines de semana, está hermoso Capilla, me consta, van a querer saber cuál es la esquina del beso. Es una esquina en una de las esquinas de la plaza. Es una esquina en una de las esquinas de la plaza. Va a ser un destino turístico. Destino turístico. Creo que después dijo que era un byte. Somos un pueblo chico y ahí no hay muchas esquinas, ¿eh? No hay muchas, claro. Puede ser una esquina de la plaza y es un bar muy famoso que bueno. ¿Cómo se porta? ¿Paga los impuestos, Carrió? Sí, sí, Bien, ¿paga la BL, todo? ¿Sí? Bueno, gracias, éxito para el domingo. Muchas gracias. El próximo domingo hay que ir a votar, como sea, como sea, pero hay que votar el próximo domingo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias.